Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Estamos listos para partir? ¿Estamos mal para partir? ¿Se escucha bien? Díganme si es que se escucha bien, si es que se escucha mal, si es que se queda pegado, si es que no se queda pegado. Por favor. Ya, perfecto. Chiquillos, antes de partir les queremos avisar que la clase de matemáticas va a partir a las 18:30. 18:30 la clase de matemáticas, 15, 17:30 clase de química, sí. Así que tengo que ser más rapidito. No sé si tengamos tiempo para hacer ejercicios porque en realidad no puse ninguno porque me pidieron que sea más corta. Así que partiendo con propiedades coligativas, la segunda parte de propiedades coligativas, donde vamos a ver primero cómo se relaciona la presión y la temperatura con las concentraciones. Y vamos a ahondar en los términos de el aumento ebullioscópico, disminución crioscópica y cómo se relaciona todo eso dependiendo de la naturaleza del sustrato, si es que es iónico o no. Así que vamos a empezar con la presión de vapor y la ley de Raoult. ¿Qué es la presión de vapor? ¿Qué se dio cuenta el señor Raoult? Primero, si un soluto tiene una presión de vapor medible, la presión de vapor de su disolución siempre es menor que la del disolvente puro. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende bien? ¿Listo? Por lo tanto, la presión de vapor de la solución y la presión de vapor del disolvente dependen de la concentración de soluto en la disolución. Eso es una propiedad coligativa, porque depende solamente de la concentración de soluto. ¿Cómo se relaciona? A través de esta formulita. La presión de vapor del soluto es igual a el X, que sería la fracción molar del soluto, por la presión inicial o la presión del solvente. ¡Tarán! ¿Quedó claro esto, chiquillos? Por favor. Si es que se entiende, si es que no se entiende. ¡Pésquenme! Que repita. Ya, perfecto. La presión de vapor y la ley de Raoult. Raoult, químico francés, se dio cuenta que la presión de vapor disminuía dependiendo de la concentración. Si un soluto tiene la presión de vapor medible, la presión de vapor de su disolución siempre es menor que la del disolvente puro. ¿Ya? ¿Se comprende? ¿Se entiende? Sí, no. El soluto tiene una presión de vapor. Por lo tanto, la presión de vapor de la mezcla de soluto con el disolvente va a ser menor que la del disolvente puro, ya que no es la misma. Y se producen estas interacciones de las que analizamos la clase anterior. Por lo tanto, la presión de vapor de la solución y la presión de vapor del disolvente dependen de la concentración del soluto. Solamente dependen de la concentración del soluto, por lo tanto es una propiedad coligativa. Esa es la definición de una propiedad coligativa. ¿Y cómo se relacionan? Con esta formulita, donde la presión de vapor de la disolución es igual a la fracción molar por la presión de vapor del solvente puro. ¿Hace cuánto empecé? Hace 4 minutos. Hace 4 minutos partimos. Aprovecho de repetir que la clase de matemáticas partirá a las 18:30. Fracción molar. La X es la fracción molar. ¿Estamos listos? ¿Se entiende esto? ¿No tienen ninguna pregunta, chiquillos? Por favor, avisen si es que tienen preguntas. Pregunten si es que tienen preguntas. ¿De qué nacionalidad era? Era francés. ¿Qué estudió? Química, entre muchas otras materias.
Ya. Tengo uno. A ver, espera. Quiero ver. No, no puedo ver. Ya, perfecto. Siguiendo, está el señor Dalton y su famosa ley de las presiones parciales. John Dalton, químico inglés. Científico inglés. Químico, matemático inglés. Él se dio cuenta de lo siguiente. La presión total, la suma de las presiones de cada una de las soluciones que están presentes en una disolución, es igual a las presiones parciales de los gases presentes. Sí, no, sí, no. Si yo en disolución tengo, o en una mezcla de gases, que es lo mismo, una disolución de gas en gas, tengo nitrógeno e hidrógeno y me forman un equilibrio con amoníaco, voy a obtener voy a tener en el equilibrio de la reacción, voy a tener nitrógeno, hidrógeno y también amoníaco. La presión total de ese sistema se rige por la siguiente fórmula, que es la presión total del sistema es igual a la presión parcial de nitrógeno más la presión parcial de hidrógeno más la presión parcial de amoníaco. Ahora, ¿cómo se puede calcular una presión parcial de alguno de estos gases? Basta multiplicar la fracción molar con la presión total de la mezcla, es decir, la presión parcial, PA, es igual a la fracción molar, X sub A, por la presión total. Y la presión total es la suma de todos los gases. Chun, chun, chun. ¿Quedó clarito esto, chiquillos? Por favor. Sí, si alcanza el tiempo, voy a hacer un resumen al final de la clase viendo todo. Ya pues chiquillos, díganme si tienen dudas o no. Conversen. Comenten. No, la clase 12 todavía no se sube. Va a ser subida próximamente. Ojalá, si es que todo sale bien, quedaría hoy día. Presión parcial es la presión solamente del gas. Tú, en una dilución de gases, tú tienes la presión total, que es la presión del sistema en general, que equivale a la presión parcial de los gases. Es solamente lo que hace, la presión que ejerce ese gas. ¿Eh? La presión solamente de ese gas, independiente de las presiones de los otros gases. Yeah. ¿Y cómo se calcula? La presión parcial es la fracción molar por la presión total. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? No, ya. Voy a continuar entonces. No, ninguna, no. ¿Cómo se llamaba la otra ley? Ley de Raoult, con así. Ese mismo. Ley de las presiones de vapor. Ya, continuando. Ley de Henry y presiones en un fluido. Presiones de gases en fluidos. Gases en fluidos. Esta es una unidad de concentración. Es un tipo de disolución que también lo vimos en las clases pasadas. De gas en líquido. Como por ejemplo, una bebida gaseosa que posee dióxido de carbono disuelto en agua. Que nos dice que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido.
Es directamente proporcional. Es decir, si el gas ejerce mayor presión, va a haber una mayor porción disuelta en el líquido. ¿Se comprende bien esto? Tengo mucho gas que ejerce presión sobre un líquido, por lo tanto, como hay mucho gas, se va a disolver harto de ese gas en el líquido. Si hay poca presión de ese gas, no se va a disolver tanto. Obviamente, ¿hasta cuándo se va a disolver el gas en el líquido? Hasta que alcance el equilibrio. Hasta que ya, debido a la presión que hay en el sistema, que ejerce el gas sobre el líquido, disminuye a tal punto que ya no puede ni ingresar más gas a la disolución ni salir de él. Ahora, ¿cuál es la presión matemática de esta fórmula? ¡Tatán! Presión es igual a la constante de Henry por C. P es la presión parcial. K sub H es la constante de Henry, que es independiente, es distinta para cada uno de los solutos. Para cada gas es diferente. Y C es la molalidad. Molalidad, no molaridad, no, molalidad. Les pregunto a ustedes, rápido, ¿qué es la molalidad? Por favor. Mole de soluto partido en kilogramos de solvente. Ya, muy bien. El Bego puso kilogramo, después puso mole y después puso partido en kilogramos. Y es como, ya, ok. Mole de soluto en kilogramos de solvente. ¿Ya? Don Manuel, felicidades. Usted tiene un 7 en química. Ahora, vamos a repasar parte de la materia que vimos en la clase pasada, que no se ha subido a YouTube, pero que se va a subir a YouTube pronto, junto con esta clase. Que es el aumento bulloscópico y el descenso crioscópico, o cómo se relacionan la temperatura con la concentración. Bego, no llores porque pusiste puras respuestas parciales y no una completa. Y tiene que ser la respuesta completa. Pues sí. En la PSU tú no vas a responder una alternativa con cada palabra de la respuesta. Pues, o sea. Pues, o sea. ¿Ya? Ahora, nuevamente, que vimos esto en la clase pasada, tengo el descenso crioscópico. ¿Qué es el descenso crioscópico? ¿O por qué se produce el descenso crioscópico? El soluto obstaculiza la cristalización. ¿Ok? El descenso crioscópico significa que hay una disminución en el punto de fusión de la disolución al agregar soluto a la disolución. ¿Por qué se produce esta disminución? Debido a la obstaculización del soluto entre el solvente. Hay una interacción tal del soluto con el solvente que evita que el solvente se pueda unir de manera efectiva con otras moléculas de solvente. Por lo tanto, le cuesta más al solvente formar cristales, pasar de una fase líquida a una fase sólida. Un ejemplo que aquí ponen es el anticongelante que ponen en los autos o en las bencinas para evitar que se congelen. El anticongelante es etilenglicol. Lo pueden buscar en Google, etilenglicol. Y aparece todo. Aparecen las proporciones de etilenglicol y a qué temperatura congela cada una de esas disoluciones. Y hay una disolución que congela, creo que a menos 33 grados Celsius. Por ahí. Y era como 50% solvente, 50% etilenglicol. Ahora, ¿cómo se relaciona o cómo se puede calcular el descenso crioscópico de una disolución? Con esta formulita, delta T es igual a KF por M. Ya, perfecto. Con M, la molaridad,
Delta T es el descenso del punto de congelación. Descenso del punto de congelación. Donde T es el punto de congelación de la disolución y T sub T es el punto de congelación de la nueva disolución. No, mentira, al revés. Me equivoqué, perdón. T sub T es el punto de congelación de el solvente puro y T es el punto de congelación de la solución. Sí, lo vimos en la clase pasada, pero lo estamos repasando por algo que vamos a ver más adelante cuando esté terminando esta clase, que queda poquito ya. Si es que quieren que haga un resumen. ¿Ya? KF es la constante de congelación del disolvente. La KF varía para cada uno de los disolventes distintos. Y en agua la KF obtiene un valor de 1,86 grados Celsius por kilogramo por mol. ¿Ya? Para la gente que no vino a la clase pasada por X motivo, muy buen motivo, y para la gente que no ha visto el video en YouTube porque la clase pasada no está en YouTube, ¿entienden esto? Si es que tienen alguna duda, pregunten, por favor. Carolina Solancha Álvarez Agüero, supongo, porque no tiene la diéresis. Pero bueno, no mucho. ¿Qué es lo que no entiende? Mucho. Pregunte. Estamos aquí para usted. Trabajamos para usted. ¿En qué se da el descenso crioscópico? En todos los tipos de disoluciones. Por ejemplo, si yo tengo agua pura, agua, H2O, agua. Tengo una disolución de agua en agua. 100% volumen. 18 molar creo que es la concentración del agua en agua. Sola, limpia, sin ningún rastro, ninguna suciedad y ninguna impureza. Esta agua se congela a 0 grados Celsius. Ya, 0 grados Celsius. Si yo le agrego un si yo le agrego un soluto, por ejemplo, azúcar o sal, el punto de fusión del agua ya no va a ser de 0 grados Celsius, va a ser menor, va a estar por debajo de los 0 grados Celsius. ¿Por qué? Porque el soluto obstaculiza la cristalización. El soluto obstaculiza la formación de cristales. El soluto obstaculiza el paso de una fase líquida a una fase sólida. ¿Por qué? Porque el soluto forma interacciones con el solvente. Como forma interacciones con el solvente, hay menos partículas de solvente alrededor de una partícula de solvente que si fuera un solvente, que si fuera el solvente puro. Por lo tanto, le cuesta más al solvente unirse con sí mismo en un enlace efectivo. Es como si hubieran muchos Tomis, muchos profes de química en esta sala, y yo los veo siempre. Pero si de repente entra la profe de biología, va a empezar a dar vueltas y ya no voy a ver tantos Tomis y voy a decir, no, yo quiero estar conmigo, no. ¿Se entiende? O el ejemplo clásico que puedo utilizar una vez más en esta clase, el compañero que vende alfajores. Ustedes tienen una sala llena de compañeros que venden alfajores. Si ustedes son el soluto y ustedes se agregan uno de ustedes a esa sala con alfajores, pueden ver mucha gente que está vendiendo alfajores. Pero si agregan más gente que quiere comprar más alfajores, les va a costar a ustedes ver, y al que vende alfajores también, les va a costar verse a sí mismo. Al señor que vende alfajores le va a costar verlos a ustedes y a ustedes le va a costar más ver al señor que vende alfajores.
Entonces, va a ser más difícil poder comprarle al señor que vende alfajores. Por eso se produce el descenso giroscópico, porque ahora tengo que disminuir la temperatura para que la gente se mueva menos y yo pueda ver y comprarle un alfajor al caballero que vende alfajores. ¿Se entiende ahora, don Gabriel? Porque son ricos los alfajores, pues tienen manjar. Me encanta el manjar. El dulce de leche, como se llama en otros países. Ya. Perfecto. Continuando entonces, vamos a pasar a la segunda parte. El aumento ebullioscópico. Ta, 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 ta. Al agregar moléculas o iones a un disolvente puro, la temperatura en que éste entra en ebullición es más alto. Lo voy a poner de nuevo en ejemplo de el señor que vende los alfajores, esos ricos alfajores con harto manjar, harto manjar, y ustedes que quieren comprar un alfajor. Pueden hacerlo con el dulce que quieran, los Golden Glantoff, las caluguitas, estas de manjar, estas como los turrones, da lo mismo, lo que ustedes quieran. Ustedes, lo voy a poner al revés ahora. Ustedes tienen, o sea, tienen mucha gente que quiere comprar alfajores en una sala. ¿Cierto que sí? Sí. Si si a una disolución de ustedes que quieren comprar alfajores se les agrega temperatura, se van a empezar a agitar y en realidad les va a ser fácil alejarse uno de ustedes, alejarse entre ustedes, porque ninguno de ustedes tiene un interés en común, por ahora. Pero, si agrego el soluto, que es el señor que vende alfajores, mucha gente va a querer comprarle alfajores a la persona que vende alfajores. Por lo tanto, van a formar una interacción nueva, que es el hecho de comprar un alfajor, y eso va a hacer que menos de ustedes se vayan de esa sala en la que hace mucho calor. Porque el señor está con los alfajores adentro, en la sala. ¿Se entiende ahora? Hay una disminución en la presión de vapor. ¿Por qué hay una disminución en la presión de vapor? Porque ahora, como hay nuevas interacciones entre el soluto, el señor que vende alfajores, y el solvente, ustedes que están en la sala que quieren comprar alfajores, les va a costar más separarse entre sí a la fase gaseosa. ¿Se comprendió bien esto? La formulita es una bastante similar. El delta T por K por M. M, nuestra famosa modalidad. Delta T es el aumento del punto de ebullición, pero es al revés del punto de congelación. Ahora es T menos T sub B. Es la disolución menos el disolvente. Ebullición es el punto en el que pasa de la fase gaseosa, perdón, de la fase líquida a la fase gaseosa. A la fase gaseosa. El agua ebulle a los 100 grados Celsius, porque a los 100 grados Celsius ocurre el paso de la fase líquida a la fase gaseosa en el agua. Tienen que tener cuidado con esta parte. Para la ebullición es solución menos disolvente puro. Para el de congelación es solvente puro menos la disolución. ¿Ya? Que lo tengan claro. Casos B, nuevamente, la constante de ebullición del disolvente varía en cada disolvente y en agua vale 0,512 grados Celsius partido en kilogramos, o sea, por kilogramo partido por mol. ¿Ya? Hemos alcanzado por horario la mitad aproximadamente de esta clase y recuerden, chiquillos, que la clase de matemática va a empezar a las 18:30 horas y no a las 7. Ya, perfecto. Ahora, aquí viene lo importante.
Cada una de las propiedades coligativas que las personas que vieron, que asistieron la semana pasada y las personas que pronto verán la clase 12 por YouTube, y además las propiedades que vimos hoy día solamente se cumplen para disoluciones en las que tienen un coeficiente de Van Hoff igual a 1. ¿Qué es el coeficiente de Van Hoff? El coeficiente de Van Hoff indica la cantidad de especies presentes que provienen de un soluto cuando se disocia en la disolución. Es decir, todas las propiedades que vimos antes se cumplen al 100% solamente si yo disuelvo azúcar en agua. Si yo disuelvo etanol en agua. Si yo disuelvo aceite en una cadena de carbonos que sea más larga que la del aceite. ¿Ya? Porque esas poseen un coeficiente de Van Hoff 1. En cambio, si yo poseo sal de mesa, en agua se disocia en sodio más y cloro menos, catión sodio y ion cloruro. Si yo parto de 1 mol de sal, voy a obtener 1 mol de catión sodio y 1 mol de ion cloruro. Por lo tanto, en disolución voy a formar 2 iones y no voy a tener solamente 1. Oh my god, esto le cambia todo. No. Mentira, no lo cambia tanto. ¿Cómo se determina el coeficiente de Van Hoff? El número de partículas en la disolución partido el número de partículas que tengo al principio. 2 partido en 1 es 2. ¿Cómo se relaciona el coeficiente de Van Hoff con todo lo anterior? Todo lo anterior se multiplica por el coeficiente de Van Hoff. Es decir, si yo analizo el descenso, el aumento ebullioscópico de una disolución, la tengo que multiplicar también, aquí en vez de un por m, le tengo que agregar un por i, siendo i el coeficiente de Van Hoff. Si es sal, el coeficiente de Van Hoff vale 2, y el delta sería K sub b por m por 2, que es el coeficiente de Van Hoff de la sal. Si yo analizo el descenso crioscópico, lo mismo. La constante de fusión por la molaridad por la constante de Van Hoff, si es sal, vale 2. Siempre tienen que analizar bien esto, ver bien el coeficiente de Van Hoff. Hay preguntas en las que solamente se pide: indique el coeficiente de Van Hoff de la siguiente sustancia. Y no sé, le ponen tricloruro de hierro, que es una molécula que en agua se disocia completamente y me forma 3 átomos de hierro, 3, se ven los 3 átomos de hierro, perdón, 3 átomos de cloro más 1 de hierro. Por lo tanto, el coeficiente de Van Hoff es 4. Y eso es el coeficiente de Van Hoff. Si yo analizo nuevamente las disoluciones, los descensos y los aumentos anteriores de una disolución de tricloruro de hierro, multiplico el resultado por 4 porque es la constante de Van Hoff del soluto. ¿Alguna pregunta con el coeficiente de Van Hoff? Por eso estábamos repasando parte de la materia que se vio la clase pasada en esta clase, porque tiene relación directa con el coeficiente de Van Hoff. Si no me dicen nada, me voy a quedar aquí hasta que me digan algo, porque si no hay un diálogo, si no hay comunicación, y yo estoy completamente aislado de ustedes y ustedes no me dicen nada, yo no puedo saber si ustedes entienden o no entienden. Por favor, si hay algo que no entiendan,
pregunten. Ya, perfecto. Caro, tú que tuviste una duda antes, ¿entiendes ahora? Don Gabriel, ¿también se comprende ahora? Sí, es 2 sobre 1. ¿Por qué? Porque formo 2 moles a partir de 1. 2 partido en 1, 2. Hago un resumen viendo toda la materia. Oh, me dio calor ahora. Hago un resumen con la materia de hoy día. ¿O prefieren que lo deje hasta acá? Se toman el break para la clase de matemática. Ya, voy a hacer un resumen entonces. Don Gonzalo, llegó recién. Pucha, pero ¿por qué? Parece que lo puedo retar o no. Se va a acabar la clase porque la clase de matemáticas se adelanta media hora. La clase de matemáticas va a ser a las 18:30. No va a ser a las 7. Por eso estoy también adelantando esto, haciéndolo más rápido. Y creo que lo hice muy rápido. Ya, perfecto, un viaje. No te puedo retar entonces. Pero igual, puntualidad. Próxima clase, miércoles, 17:30 horas, en este mismo canal, en este mismo horario. Presión de vapor y la ley de Roth. El señor Roth, químico francés, se dijo, oh, si un soluto tiene una presión de vapor medible, la presión de vapor de su disolución siempre es menor que la del disolvente puro. Es decir, la presión de vapor de la solución y la presión de disolución y la presión de vapor del disolvente dependen de la concentración del soluto en la disolución. Concentración de soluto en disolución, una propiedad coligativa. Bla, bla, bla. ¿Cómo se determina? Así. Presión de vapor de la solución es igual a X, la fracción molar, por P sub P1 sobre 0, que correspondería a la presión de vapor del disolvente puro. Profe, don Manuel. Sí, la fracción molar es del soluto, porque el soluto es lo que se le agrega al solvente. No. En este caso, el P es la presión de vapor de la solución, de la disolución. Depende de cada uno de lo que esté fe. La ley de Roth es distinta a la ley de Dalton, que es distinta a todas las otras leyes que hay en química. ¿Ya? Gonzalo, ¿quedó claro? Ya, perfecto. Continuando con la ley de Dalton de las presiones parciales. Ahora viene la mezcla de las soluciones. La presión total, es decir, la suma de todas las presiones de una mezcla en equilibrio, es igual a la suma de las presiones parciales de los gases presentes. Suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Por lo tanto, si yo tengo una disolución que es de amoníaco, que está en equilibrio formando nitrógeno y hidrógeno, o una disolución de gas en gas de nitrógeno con hidrógeno que me forman amoníaco, y esto me forma un equilibrio, la presión total del sistema, como el nitrógeno y el hidrógeno son gases, es la presión total es igual a la presión parcial de nitrógeno más la presión parcial de hidrógeno más la presión parcial del amoníaco. Que el amoníaco también se presenta como gas y como líquido a temperatura ambiente.
Es un líquido muy volátil. He trabajado mucho con amoníaco y es algo muy hediondo y se tiene que trabajar bajo campana porque es muy, muy volátil y puede hacer explotar en cualquier momento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo la presión parcial de algún gas que me forma esta mezcla de presiones parciales? Basta con multiplicar la fracción molar del gas respecto a la concentración de todos los demás por la presión total de la mezcla, siendo la presión total de la mezcla la suma de las presiones parciales. Es decir, que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Tan, 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 tan. Don Gonzalo, sí, hay conceptos de la clase pasada de propiedades coligativas. Sí las hay. Y también de la clase antepasada y anteantepasada creo que son unidades de concentración. También se está mezclando todo esto, ¿ya? ¿Quedó claro la ley de las presiones parciales? ¿Salen muchas preguntas de esto en la PSU? No lo sé. Y para ser bastante honesto, no me acuerdo si es que me preguntaron de esto en la PSU. Si salen, ¿de qué tipo son? Sé que si es que salen, pueden preguntárselo así. Les pueden dar la presión parcial, les pueden dar la fracción molar y calcular la presión total del sistema. Les pueden dar la presión total del sistema y preguntar cada una de las presiones parciales. La fracción molar la vemos en una clase anterior. Es que a ver, primero, la PSU va cambiando año con año. Si no se lo preguntaron en la PSU, si no lo preguntaron en la PSU del año pasado, no debería haber problema si es que lo quisieran preguntar acá. Ahora, también ha cambiado el temario de la PSU. Yo cuando di la PSU apenas me entró química orgánica. Vi nomenclatura y eso sería todo lo de química orgánica que vi en la PSU. O sea, el metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, octano, heptano, nonano, decano, etanol, metanol, propanol, butanol, isobutanol, terbutanol, pentanol, 2-pentanol, el hexanol, un par de grupos funcionales y sería todo lo que vi de química orgánica yo en la PSU. Y ahora entran mucho más que eso, entran varios grupos de química orgánica, entra harto más de lo que es nomenclatura en química orgánica, entra reactividad en química orgánica. Yo reactividad en química orgánica lo vine a ver en segundo año de universidad. Sí, faltan muchas clases y lo más probable es que sea el próximo semestre y va a ser el próximo semestre porque ayer revisé y va a ser el próximo semestre en las clases de reactividad en química orgánica. Es a mediados del segundo semestre. A mediados de la mitad del segundo semestre. ¿Ya? Hay nuestro compañero que sí estuvo en clases, fracción molar, es moles de soluto, partido en moles totales. Los moles de soluto, los moles de solvente. Ahora, continuando con la presentación, está también la ley de Henry. Ley de Henry, presiones de fluido. A una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Si yo tengo un sistema en el que tengo líquido y gas, y ese gas ejerce mucha presión, voy a disolver más gas dentro del líquido. Si yo disminuyo la presión que se ejerce sobre el sistema o disminuyo la presión que el gas ejerce sobre el sistema, va a disminuir la concentración de gas disuelta en disolución. Es eso solamente. ¿Cómo se relacionan? P
por K sub H por C, donde P es la presión parcial depende de cada uno de los gases, presión parcial. K sub H es la constante de Henry, que depende nuevamente de cada tipo de soluto, de cada uno de los solutos, y C es la molalidad. Ahora, temperatura y concentración se presentan como dos variables, el aumento crioscópico y el descenso crioscópico, que también lo vimos en la clase pasada, que se va a hacer subida prontamente a YouTube. El descenso crioscópico es la disminución del punto de congelación, del punto de fusión de una disolución al agregar soluto a esa disolución. ¿Por qué ocurre esto? Porque el soluto obstaculiza la cristalización. ¿No hay un número fijo para K sub H? No. K sub H depende de cada uno de los solutos. En la PSU, si se los preguntan, les van a decir, usted tiene 200 gramos partido en ml de agua de disolución de, no sé, acetato. Y les dan la constante de Henry para el acetato es tal, determine la presión parcial. O les pueden dar la presión, les pueden dar la concentración y les pueden calcular también la constante de Henry. O les pueden dar la presión, la constante de Henry y determinar la concentración. Ahora, continuando. Descenso crioscópico. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque el soluto obstaculiza la cristalización. Deberían dar dos variables sí o sí. Si no les dan las dos variables y les dan solamente una variable, es porque los quieren mucho. Desciende el punto de congelación porque hay más soluto, entonces me interrumpe el paso de la fase líquida a la fase sólida porque el soluto forma interacciones con el solvente y lo que evita que el solvente se junte. Delta T, KF por M. M es la molalidad, delta T es el descenso. Que recuerden, chiquillos, esto es importante, hacer la diferencia con la del aumento bulloscópico. Delta T es TV, T sub T, o T sub F, T de fusión, menos el T. El T sub F, el T de fusión, es el disolvente puro. Por lo tanto, el delta es el disolvente puro menos la temperatura de fusión de la solución. Solvente puro menos disolución si es que es crioscópico. Si hace frío, es puro menos disolución. Frío, puro menos disolución. Frío, puro menos disolución. KF es la constante de congelación de cada disolvente. Cada disolvente posee una constante de congelación, al igual que la constante de Henry. Cada uno de los solutos posee una constante de Henry distinta. Y en el caso del agua, la constante de fusión del agua es 1,86 grados Celsius por kilogramo partido por mol. Si hace calor ahora, un aumento bulloscópico, el agregar moléculas o iones hace que el punto de ebullición sea más alto, porque como se forman nuevas interacciones entre el soluto y el solvente, le cuesta más al soluto al entrar a una fase sólida debido a esta nueva interacción, le cuesta más al solvente entrar en su fase gaseosa, ya que ahora el soluto lo mantiene junto. ¿Cómo se calcula este aumento de temperatura? Delta de temperatura de ebullición es la constante de ebullición por M. M es la molalidad. Delta T, ahora hace calor, es el solvente, es la solución menos el solvente puro. El delta del punto de ebullición es el punto de ebullición de la solución menos el punto de ebullición del disolvente puro. Solución menos solvente puro. Si hace frío, solvente puro menos solución. Si hace calor, solución menos solvente puro. Y nuevamente, la Kp es la constante de ebullición del disolvente. Nuevamente, para cada disolvente es distinta, para cada disolvente toma un valor distinto y la constante de ebullición del agua es 0,512 grados Celsius por kilogramo partido por mol. Ahora, todo esto se cumple si la molécula en disolución solamente me genera un mol de molécula.
Es decir, si es que no se disocia la molécula cuando entra en disolución. ¿Qué ocurre en la molécula cuando sí entra en disolución? Entra en juego el coeficiente de Van Hoff. ¿Qué me indica el coeficiente de Van Hoff? La cantidad de especies presentes que provienen de un soluto tras la disolución del mismo disolvente. Tras la disolución del mismo en un disolvente. Si yo poseo una disolución de sal, en agua me genera sodio, cation sodio más ion cloruro. Si yo parto de un mol de sal, me genera un mol de cation sodio más un mol de ion cloruro. El coeficiente es el número de partículas en disolución, que serían 2 moles, partido en el número de partículas que no se disocia, que sería 1 mol, como si no se hubiese disociado, 1 mol. 2 partido en 1 es 1. Dependiendo de la naturaleza del soluto, el coeficiente de Van Hoff puede variar. Si yo tengo una disolución de azúcar, el azúcar no se disocia, por lo tanto en disolución tengo un mol de azúcar si yo agrego un mol de azúcar, en disolución no se disocia, por lo tanto en disolución tengo un mol de azúcar. 1 partido en 1 es 1 y el coeficiente de Van Hoff del azúcar es 1. Si yo tengo tricloruro de hierro, que es hierro, cloro 3, y parto de un mol de hierro, cloro 3, en disolución voy a formar 3 moles de ion cloruro más 1 mol de cation hierro. Por lo tanto, formé 4 moles a partir de 1 mol de tricloruro de hierro. 4 sobre 1 es 4. El coeficiente de Van Hoff del tricloruro de hierro es 4 porque en disolución libera 4 iones. Espero se haya entendido todo, chiquillos. Con esto terminamos la clase. Recuerden que en 15 minutos empieza la clase de matemática, que es a las 18:30 horas. Profe, Gonzalo, ¿qué sucede? Es bastante parecido a productos partidos en reactantes. Es bastante similar a productos partidos en reactantes. Porque me indica una proporción. Ya, perfecto, chiquillos. Si no quedan más dudas, nos vemos la próxima semana, miércoles 17:30 horas. Ya. Cuídense, que lo pasen bien. Falta poquito para las vacaciones, queda el último cachito. Vamos, Chile, que se puede. Pasen un muy buen fin de semana y nos estamos viendo. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana, chiquillos. Chao.